Apocalipsis capítulo 1, versículo número 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, este día quiero hablarles de algunas palabras que no se hablan en las iglesias evangélicas de hoy en día. Todas ellas se encuentran en este versículo 9. Y como le digo, son palabras desconocidas para muchos creyentes de hoy. El versículo 9 comienza diciendo: yo, Juan. Y esta es ya la tercera vez en este primer capítulo de Apocalipsis que el autor vuelve a decirnos que él se llama Juan. Yo, Juan. El nombre de Juan, en la época en que el Nuevo Testamento fue escrito, era un nombre tan común como lo es el día de hoy. Usted sabe, Juan es un nombre que es bastante abundante, y así lo era también en esa época. Hemos dicho que no sabemos exactamente quién era este Juan, y por eso es que simplemente le estamos llamando Juan de Patmos, porque como este versículo lo dice, él se encontraba preso en la isla de Patmos. Pero luego de haber dicho yo, Juan, se presenta y dice hermano de ustedes. Y ese es un primer elemento que podemos notar, que hoy en día se hace también bastante desconocido, y es, hermanos, que la persona que escribe el Apocalipsis simplemente se presenta a sí mismo como Juan y dice que él era hermano de ustedes. Él no utiliza ningún título, él no dice que sea apóstol, él no dice que sea pastor, aunque lo era. Él no dice que haya sido un obispo, que era otro de los títulos que se mencionan en la Biblia. Y esto es interesante porque en el género apocalíptico que expliqué en la introducción al libro, una de las características era que los autores utilizaban el recurso de la pseudonimia, es decir, que ponían como autor a otra persona que no eran ellos. No lo hacían por engañar a las personas, sino que porque el género apocalíptico buscaba adquirir validez al utilizar el nombre de una persona muy conocida. Por eso, si usted recuerda, en la introducción yo le di algunos nombres de libros de género apocalíptico, y todos ellos tenían nombres de personajes famosos, como por ejemplo la ascensión de Moisés. O sea, pero está poniendo nada menos que a Moisés como el autor, ¿no? El libro primero, segundo de Enoc. Está utilizando el nombre de Enoc, un personaje pues famoso. Y así buscaban utilizar nombres muy sonados o famosos para darle relevancia al libro. Pero con el Apocalipsis vemos que ocurre lo contrario. Se utiliza un nombre tan común que por ser común ni sabemos quién era ese tal Juan. Pero además de eso no se arroga ningún título, sino que simplemente dice hermano de ustedes. Lo que importaba para él era que los cristianos lo vieran simplemente como un hermano,
Es decir, lo que él está fomentando es que era una persona común, sencilla, como común y sencillo era su nombre, pero nada más que un hermano de ustedes. Esto, hermanos, como digo, es una idea que contrasta con los días que vivimos hoy en el ámbito evangélico, cuando las personas buscan tomar para sí títulos que los hacen presentarse como más de lo que realmente son. Usted sabe que hoy abundan los títulos de apóstol, profeta. Algunos hasta se han inventado el título de patriarca, porque ya el del apóstol lo sienten muy chiquito, ¿no? Y también están los que utilizan más elementos, como por ejemplo predicador internacional, o a veces utilizan títulos seculares como decir el licenciado fulano de tal o el doctor mengano, aunque sea un título de doctorado fraudulento el que tengan. Pero ¿por qué las personas utilizan ese tipo de títulos, ya sea religiosos, bíblicos o no? ¿Por qué las personas quieren llamarse apóstoles, profetas, doctor, patriarca, licenciado? Yo no tengo nada en contra con que una persona que tenga una auténtica licenciatura o un auténtico doctorado se le llame licenciado, se le llame doctor. Yo estoy hablando de aquellos que no tienen ni bachillerato, pero que se presentan como licenciados, o que tienen maestrías, o que tienen doctorados, y a veces llegaron a noveno. Y no tiene nada de malo que una persona haya llegado a noveno, pero lo malo es que mienta. Si alguien llegó a noveno y dice, oiga, yo estudié hasta noveno, pues qué bueno que pudo llegar ahí, pero si tiene noveno y anda diciendo que es doctor, eso ya es un fraude, eso ya es mentira. Pero ¿por qué las personas hacen eso? Porque lo que quieren es grandeza. Porque lo que quieren es que las personas lo vean como alguien especial, como ganar un respeto, que lo quieren ganar a fuerza de fraude y no como debe ser ganado. Y es por el respaldo que Dios pueda dar a esa persona cuando enseña, o por la vida y el carácter que esa persona tiene. Por eso le digo, palabras desconocidas hoy, que alguien simplemente diga, hermano de ustedes. Usted sabe, hermano, que hoy hay una moda, porque es moda, ¿no? Que a los pastores se les antepone el título de pastor, ¿verdad? El pastor fulano, el pastor mengano, el pastor acá, el pastor allá. Y antes no era así, era simplemente el hermano fulano, el hermano sutano. Pero a saber a quién se le ocurrió eso, hermano, de comenzar a decir el pastor aquí, el pastor allá, y bueno, y eso se fue regando. Entonces llaman a la persona, a veces ya ni por el nombre, sino que lo llaman por el oficio. Entonces ya no dicen el hermano fulano, sino que dicen el pastor. Eso es como que si yo dijera, para saludarlo, panadero Enrique, albañil Antonio, mecánico Rafael. Le estaría anteponiendo el oficio, y no tiene nada de malo que sea mecánico, ni panadero, ni zapatero, o lo que sea. Pero lo que estoy señalando es que no se usa. Pero ¿por qué si se usa con el pastor? Otra vez lo mismo, porque es un título con el cual se quiere adquirir notoriedad. Pero Juan, que tenía aquí la oportunidad de oro para colocarse por las nubes, él se conforma con simplemente decir Juan, hermano de ustedes.
Eso es lo que Cristo ha hecho de nosotros, hermanos. Él ascendió a los cielos para estar por arriba de todos nosotros. Él está por arriba de todos, por lo tanto, Él es la cabeza y todos nosotros somos hermanos los unos con los otros. Y así debe ser, hermanos. Luego continúa en el versículo 9: hermano de ustedes y compañero. Cuando hablamos de compañero, hay compañeros de distinto tipo. Uno puede hablar de compañero de estudio, compañero de trabajo, compañero de oficio, compañero de la universidad. Entonces Juan dice que él es un compañero nuestro. Pero él no era compañero ni de estudio ni de trabajo, sino que dice tres cosas en las cuales somos compañeros. Dice compañero, número 1, en el sufrimiento. Número 2, en el reino. Y número 3, en la perseverancia. Entonces Juan era compañero de los cristianos en el sufrimiento, en el reino y en la esperanza. Yo le dije al principio que le quería hablar de palabras desconocidas para los evangélicos de hoy. Y la primera palabra desconocida es la palabra sufrimiento, que es lo primero que menciona. Dice, compañero de ustedes en el sufrimiento. ¿Cómo veía Juan entonces el cristianismo? Lo veía como un compartir el sufrimiento, compañeros en el sufrimiento. Pero sufrimiento es una palabra desconocida para los evangélicos de hoy, porque hoy el evangelio ya no se conceptúa como sufrimiento, se conceptúa como algo normal en la vida. Y no solo eso, el evangelio se conceptúa como la ausencia del sufrimiento, porque muchos tienen la idea que los hijos de Dios no deben sufrir, y que si sufren es porque han pecado, porque algo está mal, a saber qué ha hecho y a saber qué está pagando. Entonces vea cómo hemos distorsionado las cosas, porque la escritura nos está diciendo que el evangelio es que seamos compañeros en el sufrimiento. Y si usted me pregunta ¿por qué la fe o el cristianismo debe ser sufrimiento? ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque vivimos en un mundo herido por el pecado. El evangelio de Juan lo dice claramente, que hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Entonces, ser creyente es entrar dentro de un conflicto, o es una guerra, si usted quiere utilizar esa palabra. Pero yo le digo, ¿cuál guerra no es sufrida? ¿Por qué el creyente tiene que sufrir? Por lo mismo, porque es un creyente. Pero ahí viene el punto. ¿Cómo entendemos el ser creyente? Si yo entiendo por ser creyente tener unos pincelazos de religión, y si por ser creyente yo entiendo que voy a la iglesia allá una vez por semana o cada 2 semanas y soy un religioso, pero vivo mi vida a mi manera, veo pecado, no digo nada, oigo mentiras, no antepongo la verdad, veo personas robando, no hago nada, veo personas matando y me callo la boca.
ese tipo de creyente, ese no va a tener sufrimiento. Pero usted ve que lo está haciendo a costa de traicionar todo el evangelio. Entonces, ¿cuándo es que el evangelio es ser compañeros en el sufrimiento? Es cuando, como Jesús lo dijo, el mundo los aborrecerá. Pero ¿por qué el mundo aborrece? Cuando el mundo aborrece al creyente, ahí es donde viene el sufrimiento. Pero ¿por qué el mundo aborrece al creyente? Los aborrece por la misma razón que aborrecieron a Jesús. Para aquellos que creen que el sufrimiento es un tema ajeno al evangelio y que el Hijo de Dios ese no sufre. El Hijo de Dios anda risa, risa, cantando. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué Jesús sufrió? Porque a él lo mataron. No lo sabía. O sí lo sabía, ¿no? Pero a veces parece que no lo sabemos. Hace unas semanas un hermano me preguntaba, oiga, me dice, ¿y por qué, hablando del tema de violencia que vivimos, él me decía, ¿por qué hay creyentes que son verdaderos hijos de Dios y los matan? Me dice. Pero a ese se le olvidó que a Jesús lo mataron también, y que mataron a Juan el Bautista, y que mataron a Pablo, y que mataron a Pedro, y que mataron a Santiago, y que mataron a Esteban. Se le olvidó. ¿Y cómo no van a matar a los creyentes? Dios no nos ha prometido inmunidad. Esas son las ideas de los hombres, que los hombres dicen, mira, ven a Cristo y no te va a pasar nada. Claro, como a Pablo no le pasó nada, ¿no? A este fulanito tampoco. Como a Jesús no le pasó nada. Pero son inventos de los hombres. Por eso yo le decía, ¿quién es el que habla de sufrimiento ahora? El sufrimiento viene porque el creyente no encaja en el mundo, porque el creyente es luz y entonces entra en conflicto con las tinieblas, y ahí es donde viene el sufrimiento. El pueblo de Dios siempre será un pueblo rechazado, insultado, ofendido, perseguido. Y cuando digo perseguido, no me estoy refiriendo a que anden cerrando las iglesias o cosas así. Me refiero a perseguido porque simple y sencillamente anda en luz, y eso el mundo no lo tolera. Juan el Bautista pudo haber llevado una vida muy evangélica y estaría vivo todavía. Si él se hubiera dedicado a cantar, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, ahí estaría vivo, viejito pero vivo. El problema es que no se puso a cantar, sino que comenzó a decirle al rey nada menos, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y ya me imagino a los hermanos evangélicos llegar donde Juan y decirle, mire Juan, cállese la boca, si de todas maneras los gobernantes son corruptos, además Cristo ya viene, ay déjelo, ellos nunca van a cambiar, usted siga evangelizando, siga salvando almas, y ay deje a ese rey. Pero como el evangelio de Juan lo dice, él vino para dar testimonio de la luz. Él no vino para protegerse, o él no vino para pasar por la vida cantando, él vino para dar testimonio de la luz. Y él decía, eso se llama adulterio y se llama incesto, y muy el rey podrá ser, pero no le es lícito tenerlo, y señalaba el pecado. ¿Sufrió Juan? Por supuesto, lo metieron preso y después le quitan la cabeza. Fue decapitado. Y uno diría, ya vio, nada se logró. Herodes siguió con su adulterio, con su mujer, pero él terminó sin cabeza. Sí, pero Jesús dijo, de los nacidos de mujer
nadie más grande que Juan el Bautista, testigo de la luz. ¿Sufrió? Por supuesto que sufrió. Entonces yo le preguntaría, ¿por qué no estás sufriendo tú? ¿Por qué no estás sufriendo tú? ¿No te persiguen, no te insultan, no te amenazan? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de evangelio estás llevando? Porque lo normal era eso, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Así como ustedes sufren, yo sufro, somos compañeros. Él no estaba preocupando, yo soy el superapóstol, yo soy el mega giga apóstol de los tiempos finales. No, era compañeros en el sufrimiento. La característica era que era un pueblo sufrido. Pero usted sabe que hoy hay lo que llaman la teología de la prosperidad, que no es ni teología y tampoco es prosperidad, por lo menos no para los que dan, sí para el que reciben, pero no para los que dan. Pero ¿cuál es la oferta? Tú vas a tener la mejor casa, el mejor carro, la pobreza es una maldición. Cristo te va a romper las cadenas de esa maldición y vas a prosperar, tus deudas van a quedar sanadas. Solamente trae todo lo que tienes, tráelo al altar. Suelta el dinero, suelta la plata. Vas a tener la mejor casa, la mejor novia, la mejor esposa, la más bonita, va a parecer un modelo. Eso es lo que oye la iglesia hoy en día. ¿Qué le van a andar hablando de sufrimiento? Y si la gente lo que busca es comodidades, viaje, dinero, casas, carros, mujeres, lo que menos van a querer es sufrimiento. Y cuando el sufrimiento viene, ahí es donde la gente pregunta, mire, ¿y el hermano fulano por qué se enfermó? Y al jovencito aquel que era servidor de escuela bíblica, ¿cómo es que lo mataron? Es que somos un pueblo sufrido. Y si no somos sufridos, preocúpese. Preocúpese, porque entonces, ¿qué le pasa, no? Usted diría que Pablo tuvo una vida feliz, próspera, cómoda, adinerada, o tuvo Pablo una vida sufrida. Basta con leer las cartas de Pablo. Y él decía, en mi país, rechazado de mis connacionales. En el extranjero, rechazado de los extranjeros, en peligro de ladrones. 4 veces me han azotado con varas, he naufragado, en ayunos, en hambre, en frío, en peligro de ladrones, peligro de caminos, peligro de falsos hermanos. Y como si esto fuera poco, la preocupación de las iglesias que se me agolpa cada día. Cuidado con Alejandro el Calderero, porque me ha hecho mucho daño. Todos me abandonaron, solo Lucas quedó conmigo. ¿Eso qué refleja? Una vida, bueno, sin hablar de las prisiones de Pablo, sin hablar de los azotes, sin hablar de las pedradas que le dieron en la región de Iconio, de Listra. Era una vida de sufrimiento. Entonces, si tú dices, desde que yo creí en Jesús, se acabó para mí el sufrimiento. Qué raro, porque es cuando debió haber comenzado. Por eso le digo, palabras desconocidas para los evangélicos de hoy. Hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento. Entonces, si nos identificamos con Jesús, con Juan el Bautista, con los profetas, con la iglesia primitiva, con los apóstoles, con Juan de Patmos, solo podemos identificarnos con ellos por medio del sufrimiento. No es que nosotros lo busquemos voluntariamente. No es que usted diga, yo quiero sufrir. No, esa es locura también. De lo que se trata es que de tal manera usted vive la fe,
¿Qué ocurre? Lo que Jesús dijo: el mundo los aborrecerá. El Señor dijo: si esto han hecho con el árbol verde, refiriéndose a Él, ¿qué no harán con el árbol seco? O sea, si a mí me han tratado así, ¿cómo no van a hacer con ustedes? Los van a llevar a las sinagogas, los van a azotar. Y aún, dijo, habrán aquellos que pensarán que al matarlos están sirviendo a Dios. Entonces el pueblo de Dios sería rechazado, andaría errante por las cuevas, por las cavernas de la tierra, vestidos de pieles de animales, apagando fuegos impetuosos, cerrando boca de leones, poniendo en fuga ejércitos enemigos, viviendo tantos dolores, sufrimientos, azotes, ser aserrados, mujeres que oraron por la vida de sus hijos y el Señor se las concedió, y mujeres que oraron por la vida de sus hijos y murieron de todas maneras, pero conservaron viva la esperanza en la resurrección. Entonces, ¿cómo Dios puede librar? Puede que no. Y no fuimos llamados a la felicidad. Fuimos llamados a ser hermanos y compañeros de sufrimiento. Yo creo que cuando nos convirtamos en compañeros de sufrimiento, vamos a dejarnos de todas esas bobadas, de títulos honoros, de títulos astronómicos, y nos vamos a ver como hermanos y compañeros de sufrimiento. Pero le dije que eran tres cosas. Compañeros, número uno, dijimos, en el sufrimiento. Pero número dos dice, en el reino. ¿Qué significa esto? Compañeros en el reino. Otra palabra desconocida para los evangélicos de hoy. Usted les habla de reino. Ah, sí, el milenio, le dicen. Ese es el más alentado, el que le dice así. Pero si usted le dice, no, el reino, el mensaje del cual Jesús más habló. Ah, entonces, el perdón de pecados. No, si del perdón de pecados Jesús casi no habló. De lo que él hablaba era el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, el reino de Dios ha venido. Mateo capítulo 13, las parábolas del reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que fue y plantó, y parábola tras parábola, comparando. Así es el reino de Dios, así es el reino de Dios, así es el reino de Dios. Dice que iba por los pueblos, por las aldeas, anunciando el reino de Dios, que sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Y él decía, si ustedes reconocen que yo hago esto por el dedo de Dios, es que el reino se ha acercado a ustedes. Él dijo, no esperen el reino, porque el reino no vendrá con anuncio. Y si le dicen, oigan, el reino está por allá, no vayan, esos son farsantes. Si le dicen, por allá, en Oriente está el reino, vamos a... No vayan, dijo el Señor, porque el reino está aquí, en medio de ustedes. ¿Qué era el reino entonces? ¿De qué estaba hablando Jesús? Y la fe dice que es ser compañeros en el reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Dios es el rey y Él es el que gobierna su universo. Pero hay muchas cosas que hay que emparejar en este universo y en este planeta y en esta humanidad. Porque en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó a orar, venga tu reino, y enseguida hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. ¿Qué es el reino de Dios? Que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Oiga, la voluntad de Dios no en su corazón. Esa es parte, porque usted está en la tierra, pero no es solo allí. Él lo dijo, que se haga tu voluntad dentro del edificio de la iglesia, como en el cielo. No dijo eso. Tampoco digo que el reino o que se haga tu voluntad entre tu pueblo elegido. Digo,
que se haga tu voluntad en la tierra. Y en la tierra está la naturaleza, están los animales, están los mares, están las selvas que quedan todavía. Está la sociedad humana. Y entre los más de 7,000 millones de seres humanos que somos ahora en el planeta, no todos son creyentes. Hay muchos musulmanes, hay millones de budistas, hay millones de hinduistas y de otras muchas confesiones. Hay guerras, hay niños que mueren de hambre, hay esclavitud. Hoy mismo, hoy día, en este momento, hay más esclavos, principalmente en África, que todos los esclavos que hubo durante lo que duró el Imperio Romano. Y esa es la voluntad de Dios. Y es la voluntad de Dios que haya niñas violadas. Es la voluntad de Dios que los niños estén matando en nuestro país. Entonces, ¿a dónde está el reino de Dios? El reino de Dios avanza en la medida que Jesús dijo: que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. El día que la voluntad de Dios se haga en la tierra como se hace en el cielo, ese día el reino de Dios habrá llegado en su plenitud. ¿Cómo imagina usted nuestro planeta si todo lo que aquí se haría fuera de acuerdo a la voluntad de Dios? Para no irnos con ejércitos y con naciones, pongámoslo en un ambiente más pequeño. ¿Cómo sería su hogar, las relaciones suyas con su familia, en la casa donde va a ir a dormir esta noche, si todo lo que ahí se hiciera fuera la voluntad de Dios? ¿Qué diferencias habría? Y dice que es creyente. ¿Lo ve? Entonces, ser religioso, ser evangélico, ser creyente, eso es fácil. Llevar una Biblia bajo el brazo, eso es fácil. Aprenderse los cantos, eso es fácil. Volverse un juez religioso, eso es fácil. Pero hacer la voluntad de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, comenzando por la familia, los vecinos, el trabajo, cuando usted va en autobús, cuando va manejando. Es que somos salvajes para manejar, hermanos. Y cuando hace el hombre la salvajada, uno ve que en la parte de atrás lleva la calcomanía: Cristo viene pronto. Menos mal que era hermanito, dice uno. Por eso es que la palabra reino es desconocida. Y es lo que Jesús habló en su venida y aún después de su resurrección. En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice la escritura que Jesús, después de haberse resucitado a sus discípulos, se les apareció durante 40 días hablándoles del reino de Dios. Y cuando los apóstoles fueron a predicar, dice que anunciaban el reino de Dios. Y hoy que estamos en el último libro de la Biblia, que por cierto va a terminar con el reino de Dios pleno, hallamos a este Juan que dice: compañero de ustedes en el reino. ¿Qué compañerismo era ese? Era el compañerismo de trabajar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra. Y eso incluye la conversión de las personas, por supuesto. Y eso incluye enseñarles doctrina, por supuesto. Pero va más allá. Va en qué haces por tu colonia, por tus vecinos. ¿Qué haces por los niños y los jóvenes que andan ahí extorsionando y matando? ¿Qué haces por la niña del vecino que tú sabes que la abusan todas las noches y la abusa el abuelo y el tío? Y tú no has dicho nada porque dices: ¿para qué meterse en problemas? Después a uno le cae la pedrada y ellos felices. Entonces, ¿cómo es que tú trabajas por el reino de Dios?
Nosotros no vamos a poder establecer el reino de Dios en su totalidad o en su plenitud. De eso nos habla Apocalipsis. Pero sí nos habla que debemos ser compañeros en el reino, y ser compañeros en el reino, en ese esfuerzo por hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de la vida. Y eso incluye lo cultural, lo artístico, lo académico, lo social, lo económico, el comercio, la educación. Cuando nos enfrascamos en ser compañeros en la construcción del reino, es cuando nos convertimos en compañeros de sufrimiento también. Porque el mundo no quiere que el pecado deje de ser pecado. Pero le dije que eran tres cosas. La tercera dice: compañeros en la perseverancia. Lo primero era compañeros en el sufrimiento, segundo compañeros en el reino, y ahora dice y en la perseverancia. La Reina Valera traduce eso en la paciencia, pero realmente traducir en la paciencia es quitarle la vida a la palabra upomoné, que es la palabra griega. Y la palabra upomoné en griego era la palabra que se utilizaba cuando había una guerra, por ejemplo, y la tropa decía: hay que tomar esa colina porque es estratégica. Pero el ejército enemigo sabe que es estratégica y por eso la pelean, y es una batalla sangrienta hasta que la tomaron. Pero cuando ya la tomaron, aquellos van a querer recuperarla. Entonces, mi acción de permanecer firme, de que la conquisté y de aquí no me muevo, aquí voy a permanecer, no voy a retroceder. Eso en griego se decía upomoné. Entonces, ya teniendo usted la idea que upomoné es resistir, retener, perseverar, yo le pregunto, ¿cuál traducción es la más adecuada? ¿O cuál traduce mejor la idea? ¿La palabra paciencia o la palabra perseverancia? Es obvio, ¿verdad?, que es perseverancia. Aún perseverancia se queda, no da todavía la totalidad, pero es mejor que paciencia, porque paciencia es pasivo. Paciencia es que yo estoy sentado 1, 2, 3 horas porque tengo paciencia y estoy esperando. Upomoné es que estoy defendiendo lo que conquisté. Diferente. Es una mejor traducción cuando dice compañeros en la perseverancia. Otra palabra que casi no se usa, otra palabra desconocida en los evangélicos de hoy: perseverancia. Porque el evangelio se toma de manera liviana. El lunes, ayer, yo me quedé velado con un hermano que me contaba, él es un evangélico de hace muchos años, y me contaba de un pastor que ya falleció, pero él fue muy famoso. Y él se congregó, y bueno, y todavía se congrega en la iglesia que pastoreó ese hombre. Entonces él me decía: mire, en la iglesia era muy sabido por la congregación que él tenía 3 mujeres. O sea, tenía una esposa, pero tenía 2 amantes más. Y con cada una de las 3 tenía hijos. Y me dice, y los muchachos, porque ya habían crecido, entre ellos sabían que eran hermanos del mismo papá, pero de diferente mamá. Y él me decía, en la iglesia jamás nadie le cuestionó el hecho de que tuviera 3 mujeres, porque no solo era el pastor, sino que era el financista. Él daba generosamente, y él me decía: mire, el proyecto ese, él puso el dinero. Cuando compramos tal cosa, él puso el dinero. Entonces, si así son las cosas, ¿qué van a entender de perseverancia? De resistir, de aquí no me hacen retroceder, no vuelvo atrás. Como en la Segunda Guerra Mundial, cuando los rusos ya venían con fuerza sacando a los nazis, la orden de Hitler en Stalingrado, porque como tenía el nombre de Stalin, ¿verdad?, era una cosa simbólica. La orden de Hitler fue: nadie retrocede,
sabía que los iban a malmatar, pero digo, nadie retrocede. Y fue una matanza terrible. Eso es resistir. O sea, yo no la pierdo, aquí me quedo. Entonces lo que ganamos en el sufrimiento, en el reino de Dios, en nuestra entrega a Dios, a donde llegué, persevero, no vuelvo atrás. Un hermano me decía, ay, ora por mí, me decía, porque hoy estoy bajoneado, me dijo. Esa fue la palabra, que saber de dónde la sacó, ¿verdad? No existe en castellano, pero estoy bajoneado. Entonces yo lo que le entendí es que andaba de bajón, ¿verdad? Él no sabe la palabra perseverancia. Es que hay una cuestión de cómo yo me siento, que si ando de bajón, es que voy a perseverar. Entonces, eso era Juan, compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia, carácter para permanecer firme. Y vendrán vientos y tentaciones. Y es verdad, hermanos, es verdad que existe un Satanás. Y Satanás ataca principalmente a las personas que él sabe que tienen influencia sobre otros, y le pone las mejores tentaciones. Conoce las debilidades de ese hombre, de esa mujer, entonces les pone el platillo que como humanos apetecen. Pero ahí donde viene perseverancia. No voy a vender mi primogenitura. Perseverancia fue lo que Jesús tuvo. No tentarás al Señor tu Dios. No solo de pan vive el hombre. Solo al Señor adorarás y a Él servirás. No doblar la rodilla delante del elogio, delante del dinero, delante de los ofrecimientos. Porque el dinero compra, hermanos, cualquier cosa. Con este homicidio múltiple que se dio ahí en Santa Tecla, según las noticias, hay un menor de edad involucrado. A él lo contrataron, le dieron $600 por matar a 3 personas. 4, perdón. Fueron 4. Pero este menor de edad, cuando le dijeron $600, yo no sé qué dio él. Claro, ya está detenido, ¿no? Y yo no sé cuántos años le van a caer, ¿no? Y sus $600. Pero hay creyentes que son así. Se dejan vislumbrar por una tontera. Yo le pregunto, ¿usted mataría a alguien por $600? ¿Y a 2? ¿Y a 3? ¿Y a 4 personas como hicieron ellos? Entonces la perseverancia es cuando no cedemos. Que ofrezcan lo que ofrezcan y pongan las cantidades que pongan y vengan los ofrecimientos que sean. Entonces, esa gente que dice, es que mire, hermano, es verdad, yo fallé, pero fue el diablo. Es que mire, cabal, la cipota que me gustaba, ella es la que me llamó. Conste, ella me llamó, no fui yo. No saben que existe una palabra que se llama perseverancia. Pero si amamos al Señor, seamos compañeros y hermanos en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos, dice, en unión con Jesús. ¿Por qué en unión con Jesús? Porque Jesús tuvo lo mismo: sufrimiento, el reino y perseverancia. Entonces, cuando sufrimos, vivimos el reino, trabajamos por el reino y perseveramos, estamos haciendo lo mismo que Jesús. Estamos unidos a Jesús, compañeros en unión con Jesús. Continúa el versículo 9 y dice: estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Patmos era una pequeñita isla. Es un conjunto de islas que hay al sur de lo que hoy sería Turquía. El mar Egeo es ahí.
Y una de esas islas era Patmos, que quedaba aproximadamente a unos 60 kilómetros al sur de Éfeso, que era la capital de la provincia de Asia. Una isla sin vegetación, era rocosa, y de acuerdo a Tácito, que fue un historiador, senador y gobernador romano que vivió en esa época, Tácito murió en el año 120, es decir, en la época en que se escribió el Apocalipsis. Entonces él dice que los presos que el Imperio Romano enviaba a Patmos eran los presos políticos. Y Juvenal, que él era un poeta, pero también era romano, dice lo mismo, que a Patmos eran enviados los presos políticos. Entonces Juan dice, en Patmos, ¿por qué lo tienen como preso político? Él dice, por causa de la palabra de Dios. Pero entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la palabra de Dios qué tiene que ver con ser un preso político? Porque usted dirá, es que la palabra de Dios no tiene nada que ver con la sucia política. No, no tiene nada que ver. Entonces, ¿cómo es que Juan, por la palabra de Dios, es preso político? No preso por blasfemia, no preso por tener otra religión, preso político. ¿Por qué? Como que ahí hay otra palabra que se perdió y que desconoce el evangélico de hoy, ¿verdad? Pero, ¿por qué preso político? El libro de Apocalipsis nos lo va a mostrar. Nos lo mostrará de diversas maneras. Ahí mismo en el versículo 10, que no lo he querido leer porque sabía que no iba a alcanzar el tiempo, pero el versículo 10 comienza diciendo, en el día del Señor. A Jesús le está llamando Señor. Curios en griego, ese era el título que le daban al emperador. Creo que se lo expliqué la otra vez, cómo los romanos saludaban y levantaban la mano izquierda y decían, Kyrios César o Curio César, porque hay dos pronunciaciones del griego. Pero lo que estaban diciendo es César es Señor. Pero cuando los creyentes se topaban con un romano y les decía Kyrios César, él respondía Jesús Cristo, es decir, Jesús es el Señor. Eso era políticamente subversivo. Pero no solo eso, lo vamos a ver más despacio en Apocalipsis. Cuando habla de la gran ramera, que son dos. La ramera política y la ramera comercial. Pero mire qué nombres. Es como que si usted hoy en día fuera a la Asamblea Legislativa, ¿va?, y dijera, este es el prostíbulo más grande del Salvador, porque aquí solo prostitutas hay. ¿Qué cree que harían con usted? O que fuera a los grandes centros comerciales, ¿verdad?, y le dijera, esta es una ramera que comercia con el alma de los hombres. Vamos a ver si no se convierte en preso político. ¿Pero qué está diciendo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es que Juan está como preso político. Y no solo él. Ya sabe, la muerte de crucifixión también era para opositores políticos. Y así murió Jesús. Y según la tradición, así murió Pedro. No era una cuestión de un loco. Era la vivencia del evangelio que chocaba con los valores del mundo de tal manera que terminaban en Patmos por causa de la palabra de Dios. Y luego dice, y del testimonio de Jesús. Testimonio, la palabra griega ahí es, como dije, tiene dos pronunciaciones. La antigua sería martus, la moderna sería martis. Pero ¿a qué le suena martus, martis? A mártir, ¿verdad? Eso era un testigo o testimonio. Entonces, mire,
otra palabra desconocida para nosotros, porque para nosotros, ¿qué es un testimonio? Dice, ay hermano, yo quiero contar un testimonio, que fíjese que a mi hijo le metieron una pedrada y así se le inflamó la rodilla, pero yo le puse una pomadita en el nombre de Jesús y mire, ya está bien. Ese es mi testimonio, hermanos, que Dios les bendiga. A eso le llama el evangélico de hoy testimonio. Pero aquí, ¿cuál es el testimonio de Jesús? El martirio. Llegar a ser mártir. Como que nos están hablando, hermano, de algo muy ajeno a lo que nosotros vivimos como experiencia religiosa, ¿verdad? Como que estos están en otra onda. ¿De qué están hablando, verdad? ¿Qué es eso de sufrimiento, reino, perseverancia, Patmos, presos políticos? ¿Qué es eso de martirio? Por eso yo le dije al principio que quería hablarle de algunas palabras desconocidas para los evangélicos de hoy. Pero quiera Dios que nosotros no las desconozcamos. Y mi deseo muy sincero, hermanos, no solo es que no las ignoremos, sino que podamos vivirlas diariamente. Porque eso es lo que supone ser un creyente de verdad. Que vivamos auténticamente el evangelio. Y eso nos va a traer sufrimiento, peligros, amenazas, prisión. Pero cuando ocurra, bienaventurados, dijo el Señor. Bienaventurados cuando los persigan, cuando los maten, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Porque eran profetas, no eran evangelistas, eran profetas de Dios. No eran negociantes de religión. Entonces, que Dios nos ayude a ser verdaderos testigos de Él. ¿Cuántos quieren ser testigos del Señor? Ya sabe que testigo significa mártir. Así que lo que hablamos, traguémoslo, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.